Bueno, buenas tardes, bienvenido a este encuentro con Rafa Marín. Esto ha sido una circunstancia un poco, una mezcla de situaciones, ¿no? Porque por un lado Rafa iba a venir a presentar su novela y, bueno, teníamos el fin de la exposición y había interés por crear un poquito más de actividad cultural y Rafa, que es una persona totalmente vinculada al cómic, pues era muy interesante que, ya que venía por aquí, pues atraparlo y que echara un ratito charlando con nosotros. Hay un acto que va a venir ahora, que es a las 7, que será la presentación de su novela, pero ahora tenemos esta oportunidad de charlar un poco con él. Yo a Rafa lo vi personalmente, lo conocí personalmente en Sevilla, en una jornada sobre periodismo y cómic en España, y él habló sobre el cómic de terror. Y lo conocí, no sé si te acordarás, por los 2000, por ahí, fíjate, hace mucho tiempo. Cuando me quise pasar de listo y en una jornada sobre los cómics de terror, mi tesis era que los cómics de terror no dan miedo. Exactamente. Y nunca más me volvieron a invitar. Bueno, es verdad, los cómics de terror no dan miedo. No dan miedo, es cierto. Y la cuestión es que, bueno, para mí Rafa siempre era un binomio, era Rafa y Carlos Pacheco, siempre iban juntos y entonces para mí siempre ha sido ha sido fundamental la presencia de ambos dentro de lo que era el panorama cultural de la provincia de Cádiz, porque un lector de cómic que siendo un niño, se encontraba de repente que había un referente, que había unas personas que ya tenían interés en los cómics y que... Tan mayores no somos. No, pero claro, yo sí era chico. Bueno. No era chico porque yo en la primera comunión tenía casi este cuerpo, ¿no? Pero bueno, que siempre he estado pendiente de los cómics. En el momento que supe que había unas personas, supe que había unos actos, unas charlas, pues yo, en la medida que he podido, me he ido acercando. Y uno de los sitios donde he ido más veces fue a San Roque, a los cursos de la Universidad de Cádiz en verano, donde pues vino muchas veces Rafa a hablar, hablaba Carlos y vinieron muchísima gente muy buena. Entonces, la presencia de ambos, de Carlos y de Rafa, como digo, pues siempre ha sido un referente para mí personalmente, pero realmente para todas las personas que la provincia colecciona cómics, los hemos tenido siempre muy presentes. Rafa ha tenido una importancia muy grande y sigue teniendo en el cómic desde un papel de editor en estos momentos, ¿no? Editor en el sentido norteamericano. Director de luego, dentro del cómic, hubo un tiempo, que siempre lo pongo de ejemplo, en el que los Cuatro Fantásticos se hacían desde Cádiz, desde la provincia de Cádiz, él a los guiones, Carlos Pacheco al dibujo y el submarino con las tintas, ¿no? Y no sé si era realmente la localización, pero siempre digo, los guiones se hacían en Cádiz, el dibujo se hacía en San Roque y las tintas se hacían en Jerez. No, en Algeciras. En Algeciras, ya estaba en Algeciras el submarino. La cuestión es que siempre ha estado esa proyección, así como otros trabajos que ha ido haciendo y sobre todo, claro, sus trabajos de novela, que ha sido una cosa que ha estado presente. Entonces, lo dejo a él que hable, que va a tener cosas interesantes, que nos pueda hablar un poquito del cómic, con conocimiento de causa y con mucho interés, y no sé si mientras vamos haciendo tiempo hasta que llega la presentación de la novela. De cualquier forma, a lo mejor para introducir podrías hablar un poquito de eso, o tal vez ¿de qué quiere hablar? No, yo me da igual. Bueno, buenas tardes. Hoy lo llamamos cómic, pero para una generación son los tebeos. Yo siempre he dicho que yo soy lector de tebeos, coleccionista de tebeos y guionista de tebeos. La palabra cómic se pone de moda cuando se decide en los años 70, en Luca creo que un grupo de intelectuales de la cosa deciden llamarlo cómic. ¿De dónde viene la palabra cómic? Pues de cómico. ¿Los cómics son cómicos? No. Hay cómics de todo tipo. Es más, durante mucho tiempo en Estados Unidos se llamaban funny papers. Y los dibujantes de cómics eran los cartoonists, los que se traduce por caricaturistas. Cartoonists porque dibujaban cartoons en cartón, ¿no? en folio más durito. Los cómics, pues, a mí me han acompañado durante toda mi vida. He sido lector de cómics desde que prácticamente tengo recuerdos.
Y curiosamente yo nunca esperé llegar a ser guionista o estudioso del cómic, y por supuesto ni en los más salvajes y descabellados sueños yo podía imaginar que algún día sería guionista en Marvel de los Cuatro Fantásticos y de los Inhumanos. Pero bueno, las cosas, hay casualidades y volteretas en la vida, y esa para mí me la quedo. Me puedo tirar el folio de que soy el único autor no angloparlante que ha trabajado en Marvel como guionista. Es decir, no hay un italiano, no hay un francés, no hay un alemán, no hay un indio de la India, no hay un japonés que haya sido guionista. Los hay ingleses, pero claro, esa gente tienen ya el B2 de serie, ¿no? Y yo, bueno, tuve la inmensa suerte de hacer los guiones con Carlos, y la verdad es que, bueno, fueron 2 años de experiencia, de sinsabores, de ver cómo se hace por dentro y de, en cierto sentido, perderle, no el miedo y el respeto, pero perderle un tanto de la ilusión, ¿no? Decía Carlos que la diferencia entre un profesional del dibujo y un aficionado es que el aficionado dibujaba lo que le gustaba y el profesional tiene que dibujar lo que le toca. Entonces, si tú no sabes dibujar coches, pues no dibujes coches. Pero si el guionista te dice que tienes que dibujar un coche, tienes que aprender a dibujar coches. Y es un poco... Y en el caso de guión también pasa algo así. Bueno, pero es que el problema es que han nombrado los sinsabores de... Sí, pero bueno, es que el guionista en el fondo es el que sobra, ¿no? En la ecuación cobra bastante menos, cobra el 30% de lo que cobra el dibujante, y bueno, no tiene más vuelta de hoja. Es más, si nos damos cuenta, hay una enorme cantidad de autores que son guionistas y dibujantes ellos solos. ¿Por qué? Pues porque en el fondo tampoco es tan complicado hacer un guión de cómic, y si tú eres el dibujante, pues te lo puedes hacer a tu gusto y manera, ¿no? El mundo del cómic, que por cierto esta semana que entra es el día del cómic, que lo hemos venido impulsando desde hace como 15 años a partir de mi blog. Al final, evidentemente, los políticos se metieron por medio y han hecho lo que han querido, porque el día que queríamos que fuera el día del cómic en España era el 11 de marzo, que es el día oficial del lanzamiento de TVO, de la revista TVO, que es la que da el nombre popular al TVO. Pero ¿qué pasa? Que el 11 de marzo está marcado, ¿vale? El 11M está marcado. Entonces, a los políticos nunca les ha interesado que fuera el 11M. Y para colmo tampoco podía ser una semana antes, porque era el Día de la Mujer. Entonces, al final se ha quedado una cosa así entre dos aguas, de forma que es que coja el 11 por medio, pero que sea el 17. Entonces, la semana del 11 al 17, nunca, además que pille en fin de semana, nunca va a pillar el 11 en fin de semana, y el 17 puede que sí. Bueno, y en eso está. Todo el mundo ahora hace simposios, salones, hacen conferencias, y lo cual me parece muy bien. El problema es que, me voy a poner triste, es que los cómics hoy no tienen mucho predicamento. Los cómics hoy son muy conocidos por las películas de superhéroes, pero claro, a los que nos gustan los cómics, de verdad, no nos gustan las películas de superhéroes, porque son películas muy malas, todo hay que decirlo, porque lo bueno son los cómics y el cine es otra cosa. Pero evidentemente eso no te atrevas a decirlo en una cola de la gente que va a ver Spiderman, porque te la pidan, ¿no? Yo, que he sido durante mucho tiempo profe, ya no, recuerdo en mi penúltimo año, tener una charla con mis alumnos de segundo de la ESO, 14 o 13 años, hablando de superhéroes, ¿no? Y ellos me decían, no, tal, ¿por qué no sé qué?
Y decía, no, este es no sé qué. La Capitana Marvel, no, perdona, es el Capitán Marvel. Lo que tú estás viendo es Binary o... Entonces, después de un rato de toma y daca, de tira y afloja, entre sus superhéroes del cine y mis superhéroes de los cómics, me di cuenta que el que estaba equivocado era yo. O sea, ya es imposible desmontar el chiringuito, ¿no? Ni Furias Negras. Ni Furias Negro y ya no, eso ya no. Y la Viuda Negra está muerta y el Capitán América ahora es el Halcón, porque claro, las películas tienen un problema que no tienen los cómics. En los cómics los personajes no tienen por qué envejecer, los actores envejecen. Entonces, por muy guapo que sea el Capitán América, que es guapísimo el muchacho, de aquí a 5 años estará hecho una pasa, ya no puede dar el papel. Y luego se cometen errores tontos, ¿no? Como que muere por desgracia el actor que hace de Pantera Negra y en vez de hacer un recasting, porque tarde o temprano tendrán que hacer recasting y ya lo han hecho 1000 veces, lo han hecho con Spider-Man, lo han hecho con Hulk, pues matan al personaje en el cine. ¿Quién está al mando de esa casa de locos, ¿no? Yo, que soy un gran fan de los cómics y he sido un gran fan de los superhéroes, he acabado de los superhéroes hasta aquí. Porque los superhéroes han matado a la historieta, han matado a la diversidad, ¿vale? No podemos tener una industria que se base única y exclusivamente en los superhéroes. Ese es el gran fallo. Los superhéroes se lo han comido todo. Han intentado comerse el cine parece que resiste un poquito, pero en el mundo del cómic, joder, tú hoy no puedes hacer un cómic romántico, un cómic de detective, un cómic de pirata, un cómic de aviadores, un cómic de guerra, porque lo tienes crudo, lo tienes absolutamente crudo. En la historia de los cómics hay una cosa que se llama los clásicos de prensa, que son los que se publicaban en los periódicos a razón de una tira diaria y una página en color los domingos. Esas tiras son la cartilla amiguito de cómo se cuenta una historia. Contar una historia en segmentos de 3 viñetas, donde el dibujante tiene que ser el director y el cámara de la película y tiene que ir moviendo los planos. Entonces los dibujantes de prensa ganaban una burrada de dinero. Imaginaros, trabajaban sindicados, con lo cual una tira, por ejemplo, no sé, el Johnny Hazard o el Flash Gordon o el Hombre Enmascarado que todos conocemos, se publicaban en 1000, 2000 periódicos de Estados Unidos, cada día. Y ojo, ¿qué tirada puede tener un periódico? Pues podía leerte fácilmente 30 millones de personas. Con lo cual, por poco que pagaran por la sindicación, pues ahí tenían Hal Foster, por ejemplo, el autor de Príncipe Valiente, se compró una finca con coto de caza, porque al tío le gustaba cazar. Es decir, cuando se cansaba de dibujar, se iba a matar pájaros. Alex Raymond, que era otro de los grandes, se coleccionaba coches deportivos. Se mató en uno de ellos. O sea, que un coche deportivo que lo tenía que traer desde Europa en los años 50. ¿Vale? Imaginaros la pasta que ganaba este tío. El Milton Caniff se compraba un coche cada año. Hasta que le dijeron, ¿qué haces comprándote un coche cada año, tío? Cómprate un Rolls Royce. Y se compró un Rolls Royce que le costó una pasta, pero el Rolls Royce todavía funciona. ¿Vale? Esa gente ganaba mucho dinero, porque además eran muy buenos. Los que eran muy malos, eran los que trabajaban en los comic books. Los comic books, en la primera etapa, bueno, pero la primera etapa dura desde el año 39 hasta el 63, 64, o sea, son 30 años. Los comic books, curiosamente, tienen el tamaño que todos conocemos, porque era la página del periódico doblada en 4, ¿vale? Y ese es el tamaño. Eran muy malos, copiaban todo lo copiable, eran muy infantiles,
Pero claro, pasa una cosa, que es que hay un relevo generacional, llegan los años 50 y el mundo de los medios se da cuenta de que hay una revolución en marcha y son los jóvenes. Todos los años 50 están contados perfectamente en una canción de West Side Story, cuando la panda de golfos le canta la canción al sargento oficial Kukri: soy un derelicto social, mi madre es no sé qué, mi tío es drogadicto, porque eso era el choque de lo que era el mundo real con el mundo edulcorado del cine y el mundo edulcorado de los cómics, ¿no? Pero claro, poco después llega el advenimiento de Marvel, que Marvel, como decía Stan Lee, era un Fox Terrier ladrándole a los talones de las grandes empresas. Poco a poco, al final, ¿qué pasa? Que los cómics de prensa se van muriendo, se van jubilando los grandes autores, y además, si tú antes comprabas un cómic, había 6 tiras, 6 series en una página, ahora hay 9, con lo cual las tiras son así de chiquititas y ya no te da capacidad de lucimiento. Si hoy veis, hoy los hay, ya hoy los periódicos ya ni siquiera tienen tiras, porque sale todo en la prensa en digital, y te das cuenta de que el dibujante no tiene capacidad de dibujo. Y los comic books se comen poco a poco el terreno y el superhéroe invade y permea todo lo habido y por haber. ¿Quién resiste? Pues en una aldea gala resiste lo que se llama el cómic franco-belga, que resiste menos, pero ahora que todo el mundo habla de ese término execrable que es la novela gráfica. La novela gráfica es un TVO gordo, como decía Alan Moore. Pero curiosamente el cómic adulto aparece. Entendamos cómic adulto como no cómics donde enseñan tetas, sino cómics donde tratan temas un poquito más serios. El cómic adulto aparece quizás por primera vez en Argentina con El Eternauta, que ahora van a hacer una serie en Netflix, crucemos los dedos, y en Francia con Jean-Michel Charlier, con Asterix, con Blueberry, con Michel Tanguy. Otra forma de ver eso, y esa gran explosión de creatividad que se hace con la revista Pilote, pues ya no existe, porque las revistas se han ido a hacer puñetas, porque les llega el mayo francés llega a los cómics. Los dibujantes de cómics se dan cuenta de que los socios capitalistas son muy malos y que sin el socio capitalista ellos pueden hacer sus propios cómics a su gusto. Entonces se llegó a decir la tontería de: si queremos hacer un cómic donde las viñetas tengan forma de elefante, ¿por qué no los podemos hacer? Por lo visual, ¿no? Claro, entonces una apuesta por lo visual. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un par de páginas en la exposición de Moebius. Moebius hace lo que le da la gana, es un caso de maravilla absoluta. Pero ¿qué pasa? Que se resiente lo que es la calidad de los guiones. Todavía queda alguno, como Van Ham, con Torgal, y siguen apareciendo todavía buenas historias en el mundo franco-belga, pero estamos a la espera de ver cómo evoluciona el mundo del comic book. Todos creímos que con el desembarco de los superhéroes en el cine se iban a vender muchísimos más cómics. Pero claro, lo que decía siempre Carlos Pacheco, ¿no?, de James Bond, ¿no? ¿Cuántas novelas de James Bond se van a vender porque saca una nueva película? Ninguna. Y es más, tú ahora ves un cómic, y aparte de que el problema es que los cómics ni son los personajes que tú leías, ni son los personajes del cine. Entonces hay una especie de cosa extraña y no se venden más. Cuando nosotros estábamos con los Fantásticos hace ya 25 años, ojo, o sea, que vengo explotando el rollo desde hace 25 años, se vendían, creo que eran 50.000 ejemplares. 50.000 ejemplares, que es una mierda, porque 50.000 ejemplares en Estados Unidos
donde Nueva York tiene ¿cuántos millones de habitantes? 16. ¿Cuántas personas leen cómics de Spider-Man en Nueva York? 4. Porque súmale todos los que luego compramos los cómics por correo, que ahora con el Trump eso ya se nos ha acabado. Porque, es que el otro día me publicaron un artículo en la edición norteamericana de Príncipe Valiente. Me pidieron un artículo, lo han traducido y lo han publicado. ¿Te pagan? No. ¿En qué te pagan? Te mandan un ejemplar. Entonces te mandan el ejemplar, entonces yo estoy tan tranquilo, ping pong. Esto, que tienes que pagar 6 euros de aduana. Y te queda con cara de gilipollas, pagas los 6 euros y tienes tu TVO con tu artículo puesto ahí, ¿no? Que te va a costar dinero. Que te va a costar dinero, o sea, al final te cuesta a ti el dinero colaborar con el mundo norteamericano, ¿no? Y se me ha ido la olla, se me ha ido el razonamiento, pero bueno, tampoco se nota mucho. ¿En qué va a acabar esto? Pues sinceramente, sí. Superman creo que vendía 25.000 ejemplares. Pero, insisto, en un país tan grande, multicolor, como la abeja maya, pero es que de todo el mundo mundial se compran los comic books por correo. Se piden a Diamond, se piden a Mail High. Entonces, ¿cuánta gente en Estados Unidos realmente compra TVO, ¿no? Recuerdo que Carlos, que siempre fue muy sabio, tenía un temor, y era que con la invasión de autores españoles, a autores chinos, a autores de todo tipo, de italianos, haciendo superhéroes, eso demostraba dos cosas. Primero, que los artistas norteamericanos ya no sabían hacer superhéroes. Y segundo, que como las cosas se pusieran chungas, iban a tener que pedir una tarjeta verde para los que llegaran. La tarjeta verde es el permiso para colaborar. La cosa no sé en qué habrá quedado, porque del pastón que pagaban los primeros años, que era una burrada, lo que Carlos cobraba con las páginas era una burrada, pero ya hoy no cobran tanto, porque no se vende, evidentemente, ¿no? Y esa cosa tan bonita que vemos en las películas, yo soy de los tontos que se quedan después de las películas, no, cuando iba ya no las veo, te quedas hasta el final a ver los créditos y te pone muchas gracias y te ponen la lista de los autores que han colaborado. En la última de Capitán América le ponen un agradecimiento especial a Carlos porque diseñó el personaje. La idea de que el halcón fuera Capitán América la teníamos desde hace como 30 años, ¿vale? La han hecho 30 años después, pero claro, él hizo el diseño. Entonces te pone agradecimiento a Peter Jones, que no sé quién es el guionista, y Carlos Pacheco. Pero cuando tú apareces en los títulos de crédito, apareces en los títulos de crédito. Ya está, no te pagan nada. No te pagan nada, te dan clac. O sea, creado por Chris Claremont. Y decía Chris Claremont, sí, pero a mí me han copiado toda la saga de Fénix en 3 películas y no he visto un duro. Porque el mundo del cómic es una cosa, es amarrete. Me contaba también Carlos que las primeras veces, yo no llegué ahí nunca a Nueva York, a las oficinas de Marvel, pero él dice que las primeras veces que llegaba estaba todo, la oficina, todo llena de pósters de los personajes. Las últimas veces que iba estaba llena de pósters de las películas. Claro. Y más se nota, si veis las primeras películas de Marvel, en donde viene el rol, al principio lo que se veían eran viñetas. Ya no se ven viñetas, lo que se ven son los actores. Es decir, que han dado el salto, y han olvidado ya el origen del cómic. Es más, Los Guardianes de la Galaxia, que es un TVO realmente más malo que pegarle a un padre con un calcetín, se publica, pasa sin pena ni gloria. El guionista es amiguete de los que hacen las películas y hacen una película de unos personajes que no conoce nadie. Y es un éxito. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría del público que va a ver películas de superhéroes no tiene el background de haber leído TVO. Yo recuerdo haber estado viendo el cartel de la película de Batman, que si recordáis era el círculo amarillo, el óvalo amarillo y el murciélago, y la gente decía, es una boca.
es una boca, no es una boca, es el símbolo de Batman, ¿vale? O sea, que la gente no tiene mucha idea. Y ya está, que si no me enrollo mucho. Bueno, que el mundo del cómic es muy divertido, es un poco absurdo, ocupa mucho espacio. Sí, también. Yo ya no tengo sitio donde meter tebeos. Yo he vaciado y regalado 3 veces mi tebeoteca. 3 veces. Y mi mujer me dice, ¿pero qué has regalado? Y digo, todo esto, 7 cajas de fruta, porque son las únicas. Si alguna vez voy a hacer mudanzas de eso, las cajas de fruta de plátano que soportan todo. Y mi mujer me dice, ¿y dónde está lo que has regalado? Digo, es que estaba en triple fila. Es una visión de todas formas, Rafa, muy negativa. Es que yo soy negativo, soy andaluz, soy andaluz. Están los cómics, es verdad que los superhéroes se la han comido todo y los superhéroes han hecho un gran daño, pero luego el mercado se ha ido metiendo también en un embudo, por ejemplo, de precio. Mira, el mercado apostando por un público. A ver, hay una película maravillosa que se llama Con faldas y a lo loco, donde Jack Lemmon dice una frase: he soñado, cuando está viendo allí, que está todo rodeado de las chicas de Savillé, dice, está allí sentado así, mirando, y dice, esto es como cuando niño yo soñaba que estaba en una pastelería, me quedaba encerrado en la pastelería y me comía todos los pasteles. Esa sensación de tú estar en una pastelería es la que hemos querido todos de niños, pero no con una pastelería, sino con una librería donde nada más que hubiera cómics, ¿vale? Y se consiguió, y existieron las librerías especializadas. ¿Qué pasa? Que ya es como la feria del libro. La feria del libro, el libro te tiene que salir a la cara, tú no tienes que ir a cazar el libro, porque para ir a cazar el libro lo puedes cazar cualquier día. Entonces, la librería especializada es un gueto donde la gente va a lo que va. No es que tú vas a comprar el Marca y el Playboy y, oh, mira, el TVO de Spiderman de este mes, y te lo llevas. Antes sí, antes sí, ya no. Entonces ya los cómics se venden solamente ya en las librerías, que eso ha sido crear nosotros, o crear lo que sea, su propio gueto. Porque además ahora las librerías van cerrando. Claro. Porque además en las librerías ya nada más que hay muñequitos Funko. Bueno, claro, es que ha pasado de la muñequitos Funko. Se ha convertido en el... Es más, por ejemplo, el año que viene, no, en octubre, ¿no? En octubre vamos a ver la Comic Con en Málaga. Exactamente, eso ya es la Comic Con. ¡Buah, chaval! La Comic Con. La Comic Con es una feria de muñequitos, de cine y de actores de medio pelo. Allí no vas a ver un tebeo. Claro. O sea, cuando tú vas a un salón del cómic y vas tú allí y te encuentras que hay niños saltando, niños pegándose, niños disfrazados. Y cuando hay una, que está tú, yo qué sé, con Juan Jiménez, coño, claro. Con Juan Jiménez, y tú allí hablando de la obra de Juan Jiménez, y hay 20 personas. Y fuera hay 3.000. Con la feria del manga. Con los mangas. Los mangas pasa eso. ¿Sabéis el chiste, no? Sí. ¿Cómo se sabe dónde ha habido una feria del manga? Por las vomitonas de ramen. Por las vomitonas. Claro, sí, porque allí es que si el chocolate, que si el ramen, que si cantar, bailar y disfrazarse. Y eso siempre es una cosa que yo he tenido, porque yo estaba acostumbrado a ir a jornadas, hay sitios donde había una charla y veía una exposición y veía gente, y eso ha sido... Eso, por ejemplo, eso es una cosa que hacíamos en San Roque. Claro, exactamente. Es decir, era divertida porque éramos todos muy payasos a la hora de hablar, como estáis comprobando, pero tenía su puntito de intelectual, ¿no? Y de interés académico. Y de interés académico. Pero claro, tú vas a un salón del cómic y yo qué sé, tío. Va cada vez más. Y luego está el público de cómic, que el público de cómic es pasarle de comer aparte. Voy a sacar, yo como editor, voy a sacar tal título. ¿Cuántos números van a ser? Vamos a ver, gilipollas. 2 si no se venden. Y hasta donde llegue si se vende. Son cosas que la gente... ¿Cuántos van a ser? Y yo qué sé. Claro. Y yo qué sé, la gente tío. compra cómics pensando en la librería. Sí, en ¿no? Librería Claro, de su casa, claro. Sí, y luego están... Y amigos míos, muy amigos, que son coleccionistas de cromos. Claro. Es decir, lo que quieren es las ediciones grandes porque se ve muy bonito el dibujo, pero es que eso no son cómics.
Un cómic tiene que ser, tú lo lees, lo pierdes. Claro. Pero se ha Y cambiado después, el mercado por completo. el mercado ha cambiado. Se ha transformado en relación a unos lectores que siempre han querido tener cómics, siempre han querido soñar con que las cosas con que iban a poder acceder a unas cosas, y de repente se las ponen, le ponen unos caramelos muy bien adornaditos, muy guapos, muy caros, y como tienen una capacidad económica, pues entonces, por ejemplo, yo siempre digo que a mí me han dejado fuera los cómics, porque yo lo que me gastaba era, toda la vida me he gastado 30 euros en cómics, y ahora hay que tener 200 con euros. 30 euros. Si no te gastas 200 euros, Mira, ha salido no puedo hacer un tomo así, de 780 páginas, de un personaje que se llama Rom, que era un muñequito. Sí. Hicieron unos cómics. Los cómics son espantosos. Espantosos. La gente loca con ellos. Ha durado un día la edición. Era una edición limitada de 1500 ejemplares. Que vale 80 pavos, ¿eh? Que 80 pavos son 80 pavos, hombre, tío. no, Que son por lo menos 2 tapas de ensaladilla, ¿eh? No, hombre, algo más. Bueno, pues más. se ha agotado en un día. Claro. Se ha agotado en un día. Es que mientras que el mercado tenga esos lectores, evidentemente los lectores son la leche. Yo como editor me hacen cada pregunta que yo digo, tío, ¿me puedes decir? Dime. Luego de todo, te voy a dar la parte librera. Es verdad que con cada vez está más complicado encontrarlo, y te voy a decir por qué. Porque yo en mi librería cuando entraba y tenía un frente entero de manga y cómic. De Marvel, en este caso, bueno, de cómic europeo, de todo. Y a día de hoy no tengo ninguno. ¿Por qué? Porque salen con tanta frecuencia, son tan caros. Y luego no te dan tiempo a ti a tenerlo expuesto. Entonces, la única distribuidora que nos dejaba tener un depósito, como que dice, largo, y poder tener aquí versiones y las novedades, ahora ya no trabaja con Panini, ni trabaja con... Eso ya no lo tengo, y yo no puedo permitirme el mantener... Sí, porque hay distribuidoras que tienes que pagar el libro y no lo puedes devolver. Con lo cual, ¿qué haces? No lo pides. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Que es nuevo, el lector nuevo que entre puede descubrirlo, no lo va a descubrir porque ya no lo tengo. Y el que sí tengo es el lector de cómic de toda la vida que viene a pedir exactamente lo que quiere y yo se lo traigo. Pero yo Luego, llevo a un terreno todavía más básico. Yo bajaba a comprarle el diario de mi padre, y con la vuelta yo compraba un cómic y me lo llevaba a mi casa. Y cuando me di cuenta era coleccionista de cómic, y era coleccionista de cómic de 100 pesetas, 200 pesetas, 300 pesetas, con ir 2 veces por patata a la frutería, con 2 vueltas que me quedaba y una piruleta que no me comía. Me ya llaman tenía yo un ladrón. cómic. Entonces, eso de que el cómic era la primera propiedad que te podía tener un niño, yo creo que es fundamental, y ha sido fundamental para los lectores de cómics. Los comic books, que tú dices que estos son malos, o que eran malos en aquellos tiempos, desde los años 30, del año 32-33, que le puso McGain los 10 centavos en la portada, hasta el año 55 seguía teniendo 10 centavos de precio. Sí. Desde el 33 a 55. Claro, porque eso lo pagaba la publicidad. Eso lo pagaba la publicidad. A 10 centavos. Entonces, el formato era completamente distinto, era un formato de usar y tirar. Y lo que ha hecho que el cómic funcionara por mucho tiempo era la publicidad y un formato económico. Solo con la publicidad, cómprese usted los bichitos aquellos que se echaban en agua y se movían. Y faja y funda de sofá. O vuelvas usted Mr. Atlas. Claro, nada más que con eso, porque claro, es que tiraban un montón de ejemplares, con eso ya estaba pagada la edición. Sigue siendo el formato de usar y pero en Japón sí se venden cómics. Claro. Que esa es otra. Somos tan tontos, los lectores de cómics somos tan tontos, y las editoriales de cómics son tan que nos han dividido. Eso es decir, yo he visto un cartel semana del cómic y el tebeo, ¿verdad? Es lo mismo. El manga, la novela. El manga. No, es que yo no leo cómics, yo leo manga. No, perdón, tú lees cómics japoneses. Ahí está. ¿Vale? Y además, con eso de que leerlo al revés, yo soy incapaz, lo siento, soy incapaz. Soy muy mayor, yo no sé leer al revés. Ahora los pijos yo es que hago novela gráfica. No, perdona, tú haces tebeo gordo. Claro. ¿Vale? Tú haces tebeo gordo. Eso siempre ha sido como una estructura es decir, tú eres tontito y lees tebeos, o eres un autor de tebeos, y yo soy muy inteligente y hago novela gráfica. Es decir, yo cuento cómo espío a mi vecina y me masturbo mirando a mi vecina.
eso es una novela gráfica. Pero una saga como Príncipe Valiente, que son 37 años seguidos con... Y además que tira hasta el texto al pie, eso no es novela gráfica. ¿Por qué? Pues porque no la has inventado tú. Entonces, ahí hay un problema. O sea, cuando un cómic es muy bueno, Watchmen, por ejemplo, yo tengo, por cierto, tengo un libro sobre, un análisis sobre Watchmen. Watchmen son 12 tebeos, no es una novela gráfica. ¿Vale? Lo que pasa es que se ha pegado, se ha vendido luego como recopilatorio, pero eso es un recopilatorio, no es una novela gráfica. Porque toda otra cosa, una novela no tiene, bueno, Watchmen sí tiene ya 200 y pico páginas, pero una novela no tiene 40 páginas, que es lo que suelen tener las novelas gráficas. En fin. Pero que ha sido siempre una estrategia comercial. Sí, claro, claro. En momentos te veo cómics, luego manga. Sí. Yo creo que no, luego está el manga y el mangua. Ah, también el mangua, que es el cómic coreano, que fíjate tú lo que tendrá que contarnos nosotros los coreanos. Estamos todos allí locos a ver qué es lo que están haciendo en Corea, ¿no? Balones.